Padre y un hijo hablando de gestión, marketing y cultura. Un padre y un hijo hablando sobre gestión, marketing, cultura. Esto podría ser un falso inicio. No hemos contemplado la opción del falso inicio, pero el falso inicio es muy guay en podcast. Bueno, puede ser. Puede ser. Pues vamos a hacer falso inicio. Sí, me gusta. ¿Qué hacemos aquí? Estamos en mi piso, mi estudio. ¿Qué hacemos aquí? Pues charlar. Ujú. ¿Por qué? Porque lo más importante en nuestro mundo es conversar. Ujú. Básicamente esto surge de la idea de vamos a crear contenido, vamos a hacer locuras con Culture System, etcétera. Y se nos ocurrió la idea de ¿y si charlamos? Yo he de decir, esto ya lo confesé, que fue premeditado, es decir, voy a aprovechar, ya que este señor es mi padre y que sabe mucho de las cosas a las que a mí me interesan, voy a aprovechar para sacar un rato a la semana y ir descubriendo cosas que me interesan. Así que también es una oportunidad ahí. Es un 2x1, es un personal y business. Bueno, espero yo también descubrir muchas cosas y lógicamente aprender mucho. Si algo es importante, bueno, yo creo que en cualquier ámbito profesional es nunca dejar de aprender, ¿no? Amén. Hay una de las cosas que solemos hacer es hablar de lo que sabemos, pero no solemos hablar de qué queremos aprender. Y ya que hoy vamos a hablar de emprendimiento y de emprendimiento en el sector cultural y creativo, hay una frase de uno de los recursos que utilizamos, encajar lo improbable, que habla de esto, ¿no? Hablar de hablar de lo que uno quiere aprender. Porque en realidad todo proceso de crecimiento profesional y también de emprendimiento tiene mucho que ver con saber no solamente a dónde quieres llegar, sino saber identificar qué tienes que aprender y por Total. tanto qué quieres además aprender, porque el emprendimiento tiene que ver con la pasión, tiene que ver con creer en algo firmemente, tiene que ver con saber que independientemente de los problemas no vas a tirar la toalla, salvo que te hayas dado ya 16 veces con la cabeza contra el muro, y entonces hay veces que antes de abrirte la cabeza ya hay que decidir dejarlo, pero tiene que ver con un aprendizaje continuo. Total. Y bueno, es bonito que podamos estar aquí aprendiendo juntos. Pues sí, es guay. Además desde la premisa de todas las infinitas cosas que no sabemos y que cuanto más descubre uno cosas nuevas, más sabe que no sabe absolutamente nada. Queda como frase un poco cliché, pero es verdad, ¿no? Cuantas más disciplinas vas abriendo, más te das cuenta de que controlas esto de algo que crees que es hasta aquí, pero que en realidad luego es gigante. Y sigues aprendiendo y sigues, digamos, cogiendo expertise en una materia y efectivamente eres consciente de que sabes un poco. Al final esto te da un toque de humildad importante, ¿no? Porque a ver, cuando estáis en torno a los 30, todos creéis que sabéis inmensamente más que vuestros padres, que vuestros jefes, si los tenéis, que el resto del mundo, pues porque es un momento de explosión, de conocimiento, de experiencia y tal. Bueno, luego te das cuenta que en realidad sabes lo que sabes. Claro, es que venimos de la nada. Entonces, cada de repente empiezas a saber un poco y es como, ¡hostia! Y te das cuenta que tienes tantas cosas por descubrir. Y también hay un momento en que ya no te agobia no controlarlo todo y no saber de todo, ¿no? Yeah. Es decir, que simplemente dices, bueno, yo quiero entender determinadas dinámicas, quiero entender cómo funcionan determinadas cosas, pero no necesito ser un experto, ¿no? A mí, de hecho, cuando me preguntan en qué eres experto, pues yo a veces no sé muy bien qué contestar. Digo, soy experto en generalidades. Porque en realidad creo que sé un poco de muchas cosas. Es verdad que hay el campo de los sectores culturales y creativos, evidentemente lo controlo un poquito, pero también es verdad que los sectores culturales y creativos son sectores muy diferentes. No tiene nada que ver el patrimonio cultural tangible con el videojuego. Son mundos que forman parte de una gran familia
pero que tienen poco en común en algunas cuestiones, ¿no? Es vastísimo. Claro, entonces, esto es una singularidad que tiene nuestro sector, por llamarlo sector, que hace que sea especialmente difícil definir políticas y definir formas de incentivarlo, ¿no? Incluidas las del emprendimiento, porque no es lo mismo emprender en la artesanía que emprender en la gestión del patrimonio, que desarrollar una carrera profesional en el mundo de las artes, que emprender en el cine, por ejemplo, ¿no? Y dentro del cine emprender en muy diferentes profesiones que pueden ir ligadas al cine o al audiovisual en general, o, como digo, al videojuego, o al mundo del teatro, o al mundo del circo, o claro, todos estos son mundos culturales y creativos donde es verdad que hay unos elementos comunes a cualquier proceso de emprender un proyecto o una empresa. Y luego matizo por qué hago esta diferenciación. Porque es importante. Sí, es importante, pero también hay que entender que no todo, es decir, que emprender es importante la iniciativa y la capacidad de emprender, pero no todo el mundo puede emprender una empresa. No. Y no pasa nada, Pero es importante que incluso la gente que trabaja por cuenta ajena tenga una actitud emprendedora. Y una actitud emprendedora tiene que ver con pensar permanentemente en cómo hago mejor lo que hago, en cómo asumo mis compromisos y responsabilidades, dando más valor al mercado o a la sociedad. Total. Cómo soy capaz de generar nuevas ideas que les doy forma para que generen valor. Es decir, hacen falta personas emprendedoras que creen empresa, y en el sector cultural y creativo hacen falta también. Hacen falta también personas emprendedoras que dentro de las organizaciones sean intraemprendedoras, no solo en el sentido de generar nuevas unidades de negocio, sino también que transmitan una actitud una actitud creativa y una actitud creativa en el sentido de crear y de crear valor, ¿no? Sí, de propositiva, de fomentar nuevas formas de hacer, nuevos sistemas. Sí, porque yo creo que es tan importante esta combinación de factores que estabas comentando, ¿no? De, por un lado, emprender tan absolutamente ligado al valor, a la generación de valor, y por otro lado, a la formación, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un balance de las dos, que muchas veces es muy complicado entender dónde poner los pasos de formación que tocar, ¿no? Está yo creo que me hablaste de ello tú por primera vez, el mítico discurso, esta vez sí mítico, tenemos en la familia una discusión de qué es típico y qué es mítico. El mítico discurso de Steve Jobs en... ¿qué universidad era? Sí, no recuerdo si era en Columbia, creo. La Universidad de Columbia. No, bueno, pero bueno... o en Yale, no sé, no recuerdo exactamente. Puede ser la de Yale, puede ser. Bueno, cuestión, ¿no? Esta idea que él comentaba de cómo el hecho de un día él estudiando computación, que diría en América Latina, ¿no? De repente, oye, pues se va a otro lado de la universidad y empieza a estudiar caligrafía, ¿no? ¿Para qué coño estudia un tío que quiere crear ordenadores, ¿para qué estudia caligrafía? Y cómo decía que los puntos solo se le unen hacia atrás, ¿no? Que claro, él terminó creando todas las tipografías, las caligrafías de los Mac. Aquello fue una revolución. Claro, para mí es una cosa como muy normal porque siempre lo he vivido. Pero que ya tenéis un poco más de edad. Pues claro, era algo diferente, ¿no? Entonces, esta visión de que los puntos solo se unen hacia atrás, unido a la generación de valor y la enseñanza, creo que es un punto súper interesante porque cómo encontrar, y yo nunca lo he tenido del todo claro, cómo encontrar y sobre todo la gente que está empezando a emprender ahora quizás, o que esté en un proceso de cambio de emprendimiento, cómo encontrar ese punto en el cual ¿qué tengo que aprender, estudiar, con quién, para poder generar más valor de manera diferente? Que al final lo que va a producir es que el emprendimiento vaya mejor, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú ese encaje? Bueno, a ver, aquí hay varias cuestiones. Mi punto de vista y mi experiencia dice que primero, hombre, es bueno tener un cierto grado de conocimiento especializado en algo.
Estoy de acuerdo. eso siempre es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo tú te vas a dedicar a algo que tienes que saber hacer. Si estás en el mundo del teatro, depende en qué rol quieras tomar en ese mundo, pero bien, o sabes actuar, o sabes hacer un guión, o sabes dirigir, o sabes desarrollar, sabes hacer escenografía, o sabes programar, es decir, tienes que tener un conocimiento técnico, ¿no? Segundo, yo creo que es muy, muy importante, lógicamente, si uno va a desarrollar, sobre todo si va a desarrollar un negocio propio, tener unos conocimientos básicos de gestión. Los conocimientos básicos de gestión. No hace falta ser un gran especialista, Total. pero uno tiene que tener ciertas capacidades de gestión, ¿no? De gestión del tiempo, de gestión de los recursos, en general, de planificación, de estructuración, de venta. De venta, por importante, supuesto. O de generación de recursos. Sí. Financiación. Pero al fin y al cabo, que la palabra venta no nos guste, pero bueno, llamémosle marketing como un proceso de gestión responsable de tanto identificar como de satisfacer y incluso de anticipar necesidades de nuestros públicos y de una forma rentable para ambas partes, ¿no? Pero también es muy importante, y el ejemplo que has puesto, de inspirarse y de ver en otros campos, ¿no? Cuando uno está mega especializado, solo es capaz de ver, es como los bueyes cuando tienen orejeras, ¿no? Solo ve hacia adelante y ve tiene una determinada perspectiva. Cuando uno abre, ¿no?, la perspectiva y empieza a ver otras disciplinas, empieza a ver otras maneras de pensar, otras maneras de hacer, es cuando realmente uno incorpora elementos que le ayudan a aportar un valor diferencial, ¿no? ¿En la mega especialización puedes aportar valor diferencial? Sí, porque puedes ser el mejor o la mejor con diferencia en algo muy concreto. Pero muchas veces el valor diferencial en un proceso de emprendimiento no viene tanto de que yo sea el mejor en algo, sino que soy el que es capaz de transformar lo que hago en más valor. Total. Para nuestros públicos, ¿no? Sí. Y entonces el emprendimiento cultural en general, y como hemos dicho antes, es muy diferente en unos subsectores a otros, pero una de las grandes dificultades que tenemos tiene que ver con entender que hacer las cosas bien no es suficiente. No. Es decir, que esa es una parte fundamental. Tú tienes que... Es el mínimo. Sí, pero a partir de eso no significa que el mercado te vaya a aceptar. De hecho, correcto. De hecho, trabajamos, sobre todo quienes trabajan en el mundo de las artes, pues trabajan con expresiones, lenguajes, metodologías, etcétera, que no son siempre fácilmente aceptables por los públicos, ¿no? Y a veces son negocios muy de nicho, ¿no? Muy de un grupo de clientes reducido, con unas características, muy determinadas. Y eso hace que puede ser mi caso perfectamente. Claro, y eso hace que tienes que poner muy claro un valor añadido muy diferencial. Ese valor añadido, ¿de dónde puede venir? Puede venir de muchos sitios. Puede venir efectivamente pues porque vendes más barato, porque vendes más caro. Puede venir porque lo haces más rápido, porque lo haces más lento. Puede venir porque lo haces más próximo o porque lo haces más lejos. Porque lo haces presencial o porque lo haces online. Pero puede venir porque utilizas una metodología determinada o otro tipo de metodología. Y al final, el cómo lo haces, el cómo haces algo, es tan importante o más que lo que haces. Total. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en Conexiones Improbables, que para innovar en el qué es importante innovar en el cómo. Total. Y esto es algo que las personas emprendedoras tienen que entender, ¿no? A ver, emprender en cultura, como emprender en cualquier otro sector, es una aventura que tiene que ver con el deseo de cumplir un sueño personal, ¿vale? Sí. Que no está exento de riesgos, No. Si estuviésemos en un contexto anglosajón, pues seguramente valoraríamos de verdad el fracaso como un elemento positivo, pero en el entorno en que nos movemos,
A la gente no le gusta ver a otros que hayan fracasado. También es verdad que hay mucha gente deseosa de que fracases. Esto siempre, tristemente. Y Sí. esto forma parte de entender que uno cuando emprende tiene que reforzar mucho su autoestima sin ser prepotente, sin decir, la humildad es una característica fundamental para poder, sobre todo para trabajar con otros, es Total. fundamental. Tienes que ser muy humilde y saber que van a venir tiempos buenos y tiempos que no son buenos. Sí. Pero tienes no digo ponerte una coraza, pero sí entender que tienes que tirar del proyecto y muchas veces te vas a encontrar muy sola o muy solo. ¿Mm? Es decir, que emprender Sí. no es algo que en nuestro entorno esté especialmente valorado, aunque haya mucho discurso y muchas instituciones, Sí. muchas organizaciones que te dicen, que te animan a emprender, etcétera, etcétera. Pero lo primero que te dice tu entorno cercano es, mira con cara rara de, ¿seguro? Sí, Pero tú te lo has pensado bien, sí, a pero ver, que tienes que pagar autónomos, ¿eh? sí, ¿no? Y que Es como lógicamente de- y luego ya, si además pues creas más allá de un autoempleo, creas una empresa que bien tiene empleados Claro, o tiene socios o tiene colaboradores estrechos, etcétera, etcétera, pues lógicamente eso implica unas responsabilidades muy altas y hay un riesgo. Pero total. claro, emprender está asociado al término riesgo. Sí, Pero el término riesgo también está asociado de alguna manera al término aventura y también el término aventura está asociado al término de desafíos y logros, ¿no? Es decir, cuando tú ves que has hecho proyectos, que a veces tardas mucho en hacer los proyectos que soñaste. Yo ya, siempre digo que yo tengo ahora algunos proyectos entre manos, pues que igual los pensé hace 20 o 25 años, ¿no? Y uno tiene la sensación de decir, hombre, pues, qué tarde llegan. Bueno, llegan a veces porque no han podido llegar antes, ya está. Pero, pero, pero hay un evidente elemento positivo en emprender, que es la sensación de logro, ¿no? De haber hecho algo en lo que tú has creído total. y que consigues. Sobre todo cuando ves que con lo que haces cambias, y esto puede parecer pretencioso, pero lo digo muy desde el Claro, corazón, cambias la vida a mucha gente. total. Cuando ves eh, que, que has acompañado con tu actividad, has ayudado a que personas, organizaciones, territorios funcionen mejor, sean más rentables, más viables, sean más innovadores. Bueno, es muy gratificante. Sí, ¿Eso se traduce siempre de una manera proporcional en generación de recursos? No siempre, no, no siempre. Pero bueno, también hay que ser paciente y hay que saber que eso, que hay buenos, mejores momentos y momentos peores, ¿no? Pero bueno, yo creo que emprender es una actividad fascinante. Bueno, tú eres bueno, ya no tan joven emprendedor, pero, gracias. pero bueno, en el sentido de que, a No, ver, bueno, ya va el Hostia, no, vamos para el sexto año ya. bueno, Bueno, para el sexto año en Hacienda, no mires esto. Como autónomo, pero lo que es emprender, aunque fuera a nivel muy mini, no sé si empezó a los 22. bueno, pero a eso me refiero. Es decir, Sí, emprender no necesariamente implica hacer una empresa. Por eso, por total. ejemplo, Es crear al es tan final. importante en nuestro mundo el mundo del asociacionismo Mm, y el mundo, digamos, amateur, donde, claro, yo desde los 17 años estaba implicado en muchísimas cosas, ¿no? claro. Tiempo libre, Y he etcétera, ¿no? movido cientos de personas, ¿no? Y eso es una escuela que ha sido fundamental para luego todo un desarrollo profesional y además que han conformado la esencia, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, creo que hay un error cuando se pretende que los chavales muy pequeñitos se les quiere formar en emprendimiento empresarial. Yo creo que eso es un error. No, un chaval en determinadas etapas
tiene que entender el mundo del dinero, eso es verdad. Sí. Tiene que entender cómo funciona el mundo económico, porque forma parte del mundo social. Total. Tiene que entenderlo. Tiene que Y lo va a entender, hacer más libre. pero tiene que entender que hay empresas, que hay muchos tipos de organizaciones, pero no necesariamente hay que favorecer el emprendimiento empresarial. Hay que favorecer la iniciativa. Hay que favorecer, en ese sentido, el emprendimiento de que la gente tenga ganas de hacer cosas. Que cuando está en el colegio, en el instituto o en la universidad tenga ganas de organizar cosas, de promover cosas. Pueden ser actividades culturales, pueden ser protestas, pueden ser lo que sea, pero esa capacidad de iniciativa es fundamental. Y llega un momento, seguramente más en el entorno universitario o final en el bachillerato, en el entorno universitario, donde ya se puede empezar a hablar de lo que implica el mundo empresarial, ¿no? Sí. Y ahí, lógicamente, hablar del mundo empresarial, presentarlo no solamente del mundo empresarial industrial, del mundo empresarial tradicional, digamos, Total. sino también que hay otras formas de hacer empresa y que se puede hacer empresa en el sector cultural y creativo. A mí me hace gracia porque ahora, digamos que hay, bueno, como un boom del impulso de los sectores, industrias culturales y creativas, lo cual, lógicamente, yo valoro mucho. Bien. Pero, bueno, yo llevo haciendo empresa cultural pues 40 años. Como podéis entender, empecé muy jovencito. Haced matemáticas. Entonces claro, a mí me hace gracia cuando hay quien viene a contarme la importancia de hacer empresa en el sector cultural y creativo. Ya. Hombre, claro, ya lo sé. Y sé lo que es hacerlo en un entorno muy poco comprensivo con ese hecho, ¿no? Todavía hay entornos culturales que no aceptan bien el hecho empresarial. Sin embargo, hay otros que, digamos, han ido al otro extremo, ¿no? Donde parece que todo tiene que ser business y no hay otros campos de desarrollo, ¿no? Esto está pasando en el videojuego, en lo audiovisual, en algunos ámbitos del diseño, de la arquitectura, de la moda, de la música, en muchos campos también, ¿no? Bueno, es comprensible, es decir, tiene que haber de todo en botica, pero necesitamos sobre todo gente con iniciativa y formar en la iniciativa cultural, y sea profesional o sea amateur. Lógicamente la profesional necesita, como decía antes, curtirse también en gestión. Y luego otro par de cuestiones que son importantes y que yo siempre digo a mis alumnas y alumnos de másters y demás, siempre les digo que es muy importante el sentido común, desarrollar la capacidad de sentido común. Y esto no es tan habitual y tiene mucho que ver con escuchar, tiene mucho que ver con observar, tiene mucho que ver con ser capaz de ponerte en el lugar del otro, de entender cuál es la posición del otro. Y yo creo que de poner conciencia también. O sea, de quitar muchas veces el piloto automático y empezar a fijarte en cosas, o sea, empezar a analizar mucho más, ¿no? Es decir, hay un tipo que a mí me encanta, que es Tony Robbins, que habla mucho de modelar personas de éxito, en el sentido de qué características tiene, que puede ser la persona que trabaja en algo tremendamente aburrido, pero que lo hace como un reloj, ¿no? Ese tipo de oye, ¿cómo lo hace, no? Esa capacidad de analizar, de observar, de entender, sobre todo de prestar atención y de poner foco en eso. Creo que es importante, y mucha gente pasa de largo. Esto lo veo muchas veces cuando pasas por la oficina o lo que sea, es como... Nadie se ha fijado que ese cuadro está torcido o que alguien está haciendo no sé qué. Bueno, efectivamente eso tiene que ver mucho con la atención y tiene mucho que ver con el entrenamiento de esa atención. Amén. Es decir, uno ve las cosas cuando primero es consciente de la importancia que las cosas tienen, ¿vale? Les da trascendencia, y le da trascendencia, me da lo mismo lo que uno haga en una organización. Esté limpiando, esté poniendo tornillos o esté programando conciertos. Uno da trascendencia a lo que hace, pone atención en lo que hace y entrena la atención. Entrena la atención y por tanto es capaz de ver las cosas que otros no ven, ¿no? Tú has puesto un ejemplo, además sabes perfectamente que yo veo un cuadro torcido, 2 milímetros, y necesito colocarlo bien.
o veo ese papel desordenado en un lugar que lleva 5 días y nadie ha quitado porque nadie ha quitado, ¿no? Entonces yo creo que hay esa parte del sentido común, no es una cuestión solo que viene de fábrica, hay que entrenarlo. Y tiene mucho que ver, como has dicho, con la consciencia, tiene mucho que ver con la trascendencia de lo que haces, y tiene mucho que ver con eso, con el entrenamiento de la atención, ¿no? Total. Y eso te va construyendo ese sentido común. Y hay otra parte muy importante, que hay muchas, ¿no? Pero que es la de construir agenda. Construir agenda, la gente cree que tener agenda es tener muchos contactos, ¿no? Si yo puedo dar a otros mi teléfono y de nada les sirve tener muchos contactos, porque una agenda son contactos cuidados a lo largo del tiempo. Entonces, eso es lo que hace posible que incluso con gente que puede hacer tiempo que no has hablado, que, bueno, ha habido un cuidado, la ética de los cuidados es muy importante, especialmente en el mundo cultural, donde tenemos un discurso muy buenista, pero que luego a veces somos muy cainitas. Es muy importante los cuidados, ¿no? Pero los cuidados recíprocos, es decir, esto es como la cooperación tiene que ser recíproca, no puede ser que cooperar significa que yo siempre doy y tú recibes. Bueno, esto no es cooperar, esto, ¿vale? Entonces pasa, la agenda, construir agenda, es algo que se construye a lo largo del tiempo y que requiere cuidar las relaciones. Y eso también es muy importante. Y vuelvo a tener... Sí, como parte incluso del día a día laboral, ¿no? O sea, como si hubiera que... Lo voy a exagerar, no es construir un espacio para ello, pero bueno, que igual hay quien lo hace, ¿no? Pero dedicarle un tiempo a eso es interesante. Sí. A ver, hay que dedicarle tiempo a estar, a llamar, a interesarte por alguien, a felicitarle porque ha tenido un éxito, a preguntarle cómo está porque sabes que algo ha ocurrido mal, a no solamente conectar cuando quieres vender algo. Total. Quiero decir, hay que estar también cuando hay que dar, ¿no? Y eso hace que insisto, que incluso con gente que de repente hace tiempo que no has tenido un contacto o lo que sea, levantas el teléfono y te atienden, ¿no? Ya. Y tienes una necesidad y te ayudan. Necesitas un contacto y te lo dan. Necesitas una gestión y te apoyan en esa gestión, ¿no? Quiero decir que... Pero eso no es fruto de tener de tener una gran base de datos. Es fruto, básicamente, de haber cuidado esas relaciones y también de entrenarlas y hacerlas crecer. Hacerlas crecer, insisto, que no es tener más contactos. Es como nuestra obsesión por tener muchos amigos en redes. Bueno, bien, pues está bien, no sé, pero al final lo importante es qué interacción tienes ahí con ellos, ¿no? O con ellas. Si no sirve. Entonces yo creo que emprender es un camino que no es, primero, que no tiene edad. Y emprender en cultura, como en cualquier otro sector, no tiene edad. Uno puede emprender en cualquier momento. Yo me sigo considerando una persona emprendedora. Claro. ¿Por qué? Porque sigo no solamente gestionando el día a día, que ahora se le llama también a alguien que gestiona una empresa emprendedor. Bueno, es un empresario, una empresaria. No pasa nada, no tenemos por qué cambiar el nombre. Pero hay empresarios que son emprendedores y hay empresarios que no son emprendedores. Eso es. Hay empresarios pues que gestionan, digamos, de una manera, bajo perfil o bajo riesgo, o intentando no generar nuevas propuestas, ahí lo que sea, manteniendo lo que hay y llevándola adelante a nivel financiero, oye, con mis márgenes, con mi equipo de trabajo, con mi tal. Y ya está. Y esto es loable también, y es necesario. Y hay otros que son emprendedores. Igual insisto que hay emprendedores que no necesariamente son empresarios. Pero centrándonos en lo que es el emprendimiento cultural desde la perspectiva de desarrollo de negocio, yo sí que creo que es muy importante, ya has dicho una palabra, poner foco. Total. Poner foco.
y esto sabes que es una obsesión que compartimos, es ayudar a las organizaciones a poner foco, ¿no? Realmente, ¿dónde aportas valor? Esto es como cuando... Volvemos un poco al inicio ahí, ¿no? Al final, si tuviéramos que, por lo menos yo si tuviera que definir con una palabra emprendimiento, es creación para aportar valor. Y no tiene mucho más el cómo, el qué, el dónde. Son un poco añadidos que aportan, restan valor. Pero al final es... Yo me lo llevo siempre un poco más allá, ¿no? De algún lado habrá venido, que tiene que ver con aportar valor para transformar también, ¿no? Estaba el otro día en sesión con uno de los clientes y que se me quedó como reflexión y dice... Porque estábamos hablando de qué había pasado un año atrás y tal. Y se queda un rato mirando y dice... Hostia, es que un año atrás ya no es que estuviera en una situación diferente, es que realmente era otra persona. O sea, ha cambiado tanto. Porque cuando esto es una especie de clic que no a todo el mundo le llega, ¿no? Es decir, hay veces que tú estás haciendo aquello que te apasiona, pero ves que no funciona en el mercado, ¿no? O que no llega a quienes tiene que llegar. Socialmente no tiene impacto, o lo que tú estés buscando, ¿no? Y es verdad que a veces estamos tan enamorados de nuestro producto. Uy. Y esto es... Este es un gran melón. Claro, esta es una de las cuestiones que nos pasa en cultura, fundamentalmente. Sí. Nos enamoramos de nuestro producto y además creemos que lo que hacemos nosotros es único, es fantástico, no hay nadie que lo haga como nosotros. Y el problema es del resto del mundo que no le ve el valor que tiene. Claro. Todo el mundo Entonces, está equivocado. Es posible que lo que hagamos sea maravilloso, que lo que hagamos sea la bomba, pero si alguien no le percibe el valor, tenemos un problema. Entonces, correcto. Es verdad que cuando consigues que determinadas organizaciones o personas pongan foco y se den cuenta de que es más importante en su vida profesional. Yo ahora estaba recordando un par de casos, pero me voy a centrar en un caso de una chica que fue alumna mía, cantante, bailarina, con dotes de actriz, bueno, y de repente se empieza a formar en gestión cultural. Y hay un momento en el que la pregunta que yo le lanzo es... ¿tú por qué quieres formarte en gestión cultural? ¿Porque quieres gestionar tu propia carrera artística o porque quieres gestionar la carrera artística de otros? Y en ese momento ella se queda pensando y digo, porque a ti realmente ¿qué es lo que te mueve? Porque tú estás viniendo a formarte como gestora cultural porque crees que no tienes posibilidades como artista. Dice, no, la verdad es que esa es la razón. Y digo, ¿y por qué crees que no tienes posibilidades como artista? Bueno, es que lo he intentado tal. Digo, bueno, pero ¿realmente has puesto foco en la forma en que has orientado tu quehacer para crecer profesionalmente? Es decir, claro. ¿cómo me visualizo en el futuro, ¿no? Y por tanto, ¿qué voy a hacer para llegar a ese destino? Total. Bueno, lo que utilizó fue esas destrezas en gestión para desarrollar su carrera profesional y... Bueno, es una persona que tiene capacidades de gestión cultural, pero que hoy tiene una carrera artística brillante. Ahí estamos. Y es que al final yo creo que el hecho de preguntarnos dónde queremos llegar es como hacer el camino inverso, ¿no? Que no siempre es posible, pero por lo menos algo de lo que hablas tú muchas veces, ¿no? De, oye, ¿cuál es la estrella que guía el arado, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Joder, y hagamos un análisis real de qué es lo que tiene que ocurrir, en qué etapas para que yo pueda llegar a conseguir esto, ¿no? En el caso de los cantantes, oye, ¿qué tiene que ocurrir? Joder, pues, ¿cuál es el objetivo, no? Que me fiche una discográfica. Bien, perfecto, vale. Ese es el objetivo. Seguramente no el mejor objetivo de todos, si no están escuchando cantantes, pero quiero que me fiche una discográfica. Perfecto. Vamos a investigar qué es lo que necesito, qué valor necesita una discográfica que yo genere previamente... Porque ya no vale con que cantes bien. ¿Qué valor necesito que genere previamente para que entonces pueda dar el paso? Y a partir de ahí voy hacia atrás, ¿no? Lo hablaba con un cliente también hace poquito, que estábamos conversando y tal.
Y además en el mundo cultural y el mundo musical, vamos, ocurre mogollón, ¿no? Sí, pero tú estudiate una carrera. Tú hasta, de hecho, esto me lo dijisteis vosotros, me vino muy bien. Pero claro, ahora lo veo desde esta perspectiva y yo digo, 4 años de carrera, en mi caso, empresariales, aplicadas con todas las mismas horas, todo el esfuerzo, todo el estudio, aplicadas a una actividad muy concreta, como podría ser solo producir, durante 4 años, tener a alguien al lado y solo producir. O 2 años y medio y meterle 1 año y medio de gestión, de tal, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que partimos de un tema que genera un equívoco. Nosotros tenemos la idea de que la universidad forma para el empleo. La universidad no tiene que formar para el empleo. Tiene que formar para la empleabilidad. A ver. Es decir, no es lo mismo formar para el empleo que para la empleabilidad. Uh-huh. Es decir, estamos obsesionados, y a veces ocurre mucho en padres y madres de familia, que quieren que los hijos se formen en una carrera muy técnica que directamente les posibilite encontrar un empleo directamente ligado a eso. Uh-huh. La función de la universidad es abrir la mente. La función de la universidad es generar ese pensamiento crítico. Otra cosa es que lo consiga, ¿vale? No. Pensamiento bueno, crítico desde mi experiencia. es eso, abrir la mente a una capacidad reflexiva, a adquirir nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. En realidad hoy, para el empleo no es tan importante qué sabes hacer no es tan importante qué has estudiado como qué sabes hacer. Total. Y sobre todo, ¿qué capacidad tienes de aprender? Ahí Esa es una fundamental. Y por eso también es tan importante en el emprendimiento, porque el emprendimiento, claro que tienes, como decíamos antes, tienes que saber hacer algo, evidentemente, y tienes que saber hacerlo bien. Bueno, normalmente todo el mundo cuando empieza lo sabe hacer más o menos. Regulinchi. Y va mejorando. Normalmente los primeros clientes pagan el pato de la inexperiencia de uno, pero eso nos ha pasado a todas y a todos, ¿no? Sí. Entonces, pero luego lo importante es qué capacidad tienes de aprender, ¿no? Y yo creo que esos años de universidad, aunque creas que no te sirven, sí sirven. Lógicamente hay experiencias mejores y peores, ¿no? Yo también estudié económicas y, bueno, evidentemente yo no soy un economista, digamos, evidentemente ortodoxo, pero por ejemplo, fue clave para mí para entender y defender por ejemplo, el hecho de la existencia de las empresas culturales. Total. En los años 80 y 90, ¿no? Cuando esto era pecaminoso. Ya. Claro, ¿por qué? Porque para mí esa vinculación entre economía y cultura, que hoy está tan normalizada, para mí era evidente. Primero porque, bueno, podríamos hablar mucho de las relaciones entre economía y cultura, que lo podemos dejar para otro día, pero ¿eso me ha dado un valor diferencial? Sí, me ha dado un valor diferencial. Total. Y seguramente a ti también te ha dado un valor diferencial. Sí. Y a otras personas les da ese valor diferencial el haber tenido una mixtura, ¿no? Eso se nota mucho, pues de repente son músicos que han estudiado matemáticas, que hay muchos, o física, o que tienen biólogos que además son bailarines, o bailarines que se han formado como biólogos, etcétera, o gente que trabaja determinada la forma de concebir una coreografía, la forma de concebir la relación con la comunidad, la forma de, dependiendo también de qué otras formaciones tengas, y la forma de relacionarte con el mercado cambia. Te abre muchísimo. Cambia. Entonces, yo creo que lógicamente se puede llegar al emprendimiento desde una formación X o Y, incluso sin formación básica, digamos, de nivel universitario, sí. ¿No? Pero eso no nos tiene que llevar a despreciar la formación. No. En mi caso, el punto al que iba es que, si bien ha habido mucho tiempo en el que he renegado de la universidad, porque para mí fue un proceso como muy, muy frustrante, supongo que porque dentro de mí latía esa parte emprendedora de crear cosas
Y claro, cuando veía que era todo numerinchis y de cosas que decía, pero ¿y aquí dónde está el crear? ¿No? Y luego con profesores pues que en su, no sé si totalidad, pero no manejaban empresas, no estaban acostumbrados a esto. Am, yo creo que sí que ha sido muy útil. La cuestión es, lo que discutía con este cliente es cómo muchas veces nuestro entorno nos dice, no, vea eso como si eso fuera, ¿no?, una carrera de más tecnológica, más de empresariales, psicología, medicina, lo que sea. O FPs, ¿no? Porque eso tiene una empleabilidad mucho más grande, teórica. Yo lo que decía es, vale, si esto te va a formar para luego poder tener un futuro, si cogemos la idea de poner foco y ojo, siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos hacer, aunque luego todos damos mil vueltas, pero es qué es lo que quiero hacer y es, si yo me dedico 4 años con la intensidad que puede suponer una carrera de ingeniería a estudiar lo que sea dentro del mundo cultural y artístico, hostia, es Bueno, muy a difícil ver, ten en cuenta que también en el que mundo, salga mal. pero también en el mundo cultural hay mucha gente que se forma, que dedica muchos años a formarse artísticamente Sí. o en gestión o en mediación o en otros aspectos, ¿no? Bien sea con grados, con posgrados o lo que sea. A ver, hay una cuestión que tenemos que ser muy conscientes. Tu propia experiencia. Tú hoy no haces lo mismo que empezaste haciendo, ¿no? Estamos en un estudio de grabación, tú básicamente empezaste Sí, después de grabando, mezclando, tus masterizando. pinitos en música y haciendo luego este tipo de servicios, ¿no? Y hoy estás básicamente acompañando a otros en su desarrollo de marketing, de ventas, de modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Claro, eso requiere un tiempo también. Total. Requiere una madurez. Entonces, Total. no necesariamente por empezar antes con otra cuestión es que tú hayas compatibilizado. Por ejemplo, para mí fue importante mi faceta de voluntario en movimientos culturales y movimientos de tiempo libre, etcétera, etcétera, cuando era jovencito, mientras estudiaba la carrera. Total. Porque eso sí me conformó en gran medida, ¿no? Es decir, eso fue importante para luego definir qué tipo de empresa crear, qué valor diferencial, por lo menos yo creía que tenía, qué tipo de servicios prestar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa formación también fue importante y seguramente no por haber empezado antes a formarme de una manera más especializada, al margen de que en aquel entonces no la había. De hecho, al revés, yo empecé formando, siendo muy jovencito, formando gestores culturales y animadores culturales, que era algo muy propio de la época, siendo muy jovencito, ¿no? Es aquello de que a veces cuando lo piensas dices, bueno, qué atrevimiento, ¿no? Porque, claro, yo tampoco tenía tanta experiencia. Yeah. Pero precisamente mi background y mi formación diferencial a la mayoría de la gente con la que me encontraba, yo me encontraba con gente que venía normalmente de las artes o de las humanidades. Gente que venía de la historia del arte, que venía de la sociología, que venía de la antropología, claro, que venía del arte dramático, de la música, claro, y yo venía de las ciencias económicas. Yo era un tipo raro en ese entorno. Ahora ya no, Claro. pero en ese entonces era un tipo raro. Esa rareza me ayudó a tener un valor diferencial. Total. Y me ayudó a posicionarme de una manera determinada en mi negocio, ¿no? Entonces, por eso es verdad que las experiencias y formaciones cruzadas son muy interesantes porque te ayudan a encontrar puntos de intersección que otros no encuentran. Y por eso, bueno, yo creo que hay procesos que hay que pasar, ¿no? Y que luego hay también, hombre, sí, hay personas emprendedoras de negocios, incluso los hay con 14, 15, 17, 18 años, pero es como que no toca, es una edad en la que tienes que estar haciendo otras cosas, ¿no? A mí también me gusta verlos, ¿eh? Me da como gustete verles que tienen un reto. Cuando la motivación principal además es el reto y no la parte económica, ¿no? Porque yo creo que quizás lo desvirtúa un poco, pero ver chavales jóvenes crear algo... Me acordé el otro día, igual tú esto ni lo sabes. ¿Tú te acuerdas que yo creé con Javi
un club de Pokémon. No te extrañará, pero logramos captar un miembro. Esto fue con 13, a ver. Sí, con 13 años él tenía 2 más que yo, tendría 15 y empezamos a pegar carteles por Vitoria y tal de que íbamos a crear un club Pokémon para hacer, pues eso, batallas de Pokémon, hablar, pasarnos tal y hacer como una especie de tiempo libre pero en un club de esto, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas siempre están emprendedoras, están guays, ¿no? Porque Sí, pero generas me refiero un más, algo. eso es fundamental, pero me refiero más bueno, me parece más extraño estos jovencitos que montan empresas, ¿no? Y que de repente Sí. que son como wow, ¿no? Y además los ponen como ejemplos de éxito. Bueno, es como cuando pasa como estos futbolistas que con 16 años ya son Sí, estrellas y que es muy fácil que se emborrachen de éxito sí. y que destrocen su vida si no están bien acompañados, ¿no? Es decir, que hay cosas que requieren un cierto grado de madurez y que esa madurez es verdad que se puede conseguir. Hay gente que tiene 50 años y no ha madurado, ¿eh? Sí. O sea, además estamos en una cierta sociedad infantilizada en gran medida, ¿no? Y cada vez es más normal ver gente adulta que se comportan como adolescentes, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que podemos transmitir a quienes nos escuchan que emprender en el sector cultural y creativo, primero, es posible. Es Total. posible. Segundo, es emocionante, está claro. 3, vas a trabajar como nunca te hubieses imaginado que ibas a trabajar. Sí. Por mucho que creas, y también te miro a ti, que creas que no, bueno, esto me va a funcionar muy bien y entonces voy a tener equipos y yo voy a trabajar menos y No, porque al final, primero, cuando algo te apasiona y cuando algo es tuyo, pones toda la carne en el asador y dedicas tiempo, dedicas mimo, porque al final es tu criatura, ¿no? Eso sí, necesitamos gente que emprenda empresa en el sector cultural y creativo. Total. También. Cada vez más hacen falta empresas capaces de cooperar con otras empresas porque tenemos un problema de dimensión. Las organizaciones son muy pequeñas. Y ten en cuenta que el 98% de las organizaciones culturales y creativas son de 3 o menos personas. Que es una Es pasada. decir, en Europa, el otro día teníamos una conversación, ¿verdad? Sí. En Europa la media de las empresas es 4 personas del sector. Es decir, si la media es 4, está claro que hay muchas de 1, Total. muchas de 2, muchas de 3 y algunas que superan. Habrá alguna de 50 tal. No, y habrá alguna alguna de 300. Sí. Pero en general son pequeñas y que eso implica un esfuerzo añadido. Porque cuando eres pequeño tienes un montón de obligaciones, igual que los grandes, pero no tienes la capacidad que tienen los grandes. Y no tienes tienes otras ventajas. Tienes flexibilidad, tienes adaptabilidad, y eso es importante seguir manejándolo, pero es importante entrar en lógicas también de cooperación con otros, ¿no? Porque si no, eres muy vulnerable. Y luego hay un elemento muy importante en el emprendimiento cultural que es, yo suelo recordar una definición, precisamente cuando estudié Derecho Mercantil. Estudiamos un libro de un profesor que se llamaba Sánchez Calero, y él decía que una empresa es una organización autónoma destinada a satisfacer necesidades para, mediante la innovación, obtener un beneficio que le permita una autofinanciación continuada. Me acuerdo todavía. Fijaros, porque la frase tiene mucha miga. Dice, una empresa es una organización autónoma. Para ser autónomo tienes que tener los clientes diversificados. Total. Si tú dependes mucho de un solo cliente, y esto les pasa a muchas organizaciones culturales pequeñitas, la capacidad de supervivencia es muy pequeña. Y para eso, esto es una cosa que me obsesiona a mí, que lo digo constantemente. Yo me sentiría tan intranquilo sabiendo que no tengo en mis manos la capacidad de atraer y elegir clientes. Quiero decir, y además yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Tú tienes una empresa, tienes que tener en marcha los sistemas que te permitan saber cuándo que te permitan
traer oleadas de clientes cuando los necesites. Y si esa parte no está firme, tía, la capacidad de autonomía es muy limitada, ¿no? O cuando tiramos de subvenciones continuamente, o eso, un solo cliente que al final lo que va a hacer es hacer presión, porque tiene las de ganar, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene una posición dominante en ese negocio, ¿no? con lo cual la va a aprovechar, evidentemente. Lo que pasa es que no sabes perfectamente que no es fácil, por eso tú te dedicas a lo que te dedicas, Sí, ¿no? sí. Sabes que no es fácil porque cuando muchas organizaciones culturales y creativas, y muchos artistas, y muchos gestores, y muchos mediadores, consultores, culturales, etcétera, viven en un entorno de precariedad. Es decir, les cuesta mucho llegar a fin de mes. Total. Tienen que hacer grandes esfuerzos para tener una supervivencia económica, y eso al final pues te genera una cierta parálisis, porque lejos de ser un detonador, un motivante, a veces te genera parálisis, ¿no? Si es que tiene mucho que ver con el autoestima al final. Claro. O sea, cuando llevas tanto tiempo arrastrando, lo normal es que termines con una especie de... Pues mira, el es lo que hay, ¿no? Eso que no hay es. cosa que me ponga más nervioso. Y agarro lo que puedo, ¿no? Y como puedo. Y Entonces, ahí, de hecho, es cuando se empieza a perder el foco, ¿no? En lugar de decir, vamos a centrar los esfuerzos en una cosa. Claro, pero parece lógico, ¿no? Es como, hostia, no me está entrando de aquí. Vamos a abrir a ver qué pasa. Claro, pero las palabras son importantes. Es no me está entrando, ¿no? Que es como una cosa externa a mí. No, es no estoy atrayendo suficiente flujo de negocio a mi actividad principal, por lo tanto, lo lógico es que entonces sí tenga que abrir, ¿vale? Pero ¿y si ese esfuerzo lo utilizamos comercialmente, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, Alex Hormozi, tengo los libros ahí, los playbooks, maravillosos, que lo que te dices al inicio, cuando no te conoce nadie, o cuando no estás con la capacidad llena, las primeras 4 horas, además me encanta porque dice, las primeras 4 horas del día, promote. Es como, vale, sí, haz contactos, sal, graba cosas, muévete, ¿no? Claro, las siguientes 4 horas no sé qué, y las siguientes 4 horas, dice, pero si suman 12, sí, suman 12. Y las siguientes 4 horas... Que es las que vas a tener que trabajar. Ahí. Que es las que vas a tener que trabajar. Pues sin embargo, fíjate, esa sensación a veces de desesperanza, lo que te lleva es a dedicar más al producto en vez de a la promoción total. Y a la comercialización, ¿no? Total. Es decir, nos hacemos trampas al solitario. Vuelvo a la definición porque, a ver, a partir de esta definición podríamos dedicar muchas conversaciones. Oye, fíjate que esta primera es una organización autónoma. El ser autónomo. Si tú no tienes diversificado el riesgo, no eres autónomo. Total. ¿Vale? Esta primera cuestión. Y luego, cuando hay una excesiva dependencia pública, aunque sea de varios agentes públicos, también hay riesgo, ¿eh? Y esto yo lo conozco bien porque también lo he vivido en diferentes momentos. La segunda cuestión es destinada a satisfacer necesidades. Eso es otro melón, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar para una conversación específica. Pero si no cubres una necesidad, no tiene sentido. No. Otra cuestión es que entendemos por necesidad. Hablaremos de ello. Sí. A través de la innovación no necesariamente significa hacer cosas nuevas, significa básicamente incorporar nuevo valor, y también hablaremos un día específicamente de qué supone innovación. Sí. Obtener un beneficio, es decir, tu actividad, genere lo que genere, tiene que intentar generarte un excedente que te permita una autofinanciación continuada, es decir, total, que tengas la menor dependencia posible de fuentes externas de financiación. Correcto. Lógicamente vamos a tener que recurrir en muchas ocasiones a préstamos, créditos, avales, etcétera, etcétera, y por supuesto a subvenciones, pero tenemos que generar excedente. Total. Es decir, si ganas 5, seguramente tienes que guardar 1, 2, si ganas 10, tienes que guardar 2, 4, es decir, tienes que generar excedente y para eso generar beneficio. Todavía hay algunos ámbitos culturales donde la palabra beneficio es una palabra maldita, ¿no? Es como si fuese ilegítimo. Sí, que estoy ganando dinero con esto. Claro, es que tenemos que ganar dinero con esto. Otra cuestión es qué haces con ese dinero.
¿Cómo lo Total. reinviertes? ¿Cómo lo redistribuyes? ¿Cómo lo utilizas con tus colaboradores? ¿Cómo retribuyes a tu equipo? Correcto. Ahí es donde está la cuestión. Luego Pero tienes que un generar. tema que yo siempre digo es lo mejor que te puede pasar a la hora de generar más beneficio es cuando tienes más... Si tu propósito, y lo que hablábamos antes, es aportar valor con la idea de transformar, porque a mayor transformación, mayor valor, por lo tanto mayor ingreso, mayor beneficio, ¿cuándo tienes más capacidad realmente de aportar más valor y transformar más? Cuando tienes recursos muy limitados y vas atadísimo, o cuando tienes excedente, puedes reinvertir, puedes contratar a alguien que te ayude a echar un cable. Claro, o sea, es decir, Claro, si quitas el foco de ti, digamos, y empiezas a ponerlo en el cliente, que esto es una cosa que voy a repetir hasta la saciedad, es foco en el cliente. Es que el beneficio no es para ti, es para el cliente. O sea, que te lo vas a llevar tú, sí, pero al final es para el cliente. Sí, pónmelo en silencio, que está ahí el clink clink. Luego esto seguramente no lo escuchéis porque lo vamos a editar, pero esto, estamos hablando de esta autofinanciación Claro, continuada. eso requiere una palabra que es la redundancia, ¿no? Que no siempre se entiende. Es decir, las organizaciones para crecer, que también es un debate qué significa crecer, pero ya hablaremos, las organizaciones para crecer necesitan tener redundancia, necesitan tener un cierto excedente de recursos, tanto económicos como de tiempo de personas. Esto es lo más complicado. Ya El ves. mayor problema, hombre, en las pequeñas empresas culturales y creativas, el problema el problema de dinero se junta con el problema de tiempo. En las que son más grandes, el problema básico suele ser el tiempo. Ya no tanto quizá el dinero, pero sí el tiempo. Sí. Es decir, hay muchas cosas que hacer en un mercado cada vez más... Claro, cada vez hay más agentes que juegan en el mercado. Total. Cada vez hay más competencia. No siempre el juego es lo suficientemente limpio. Nosotros, por ejemplo, trabajando como en consultoría cultural, pues te encuentras ahora con consultoras incluso importantes que van con unas bajadas de precios que son increíbles, Sí. cuando ya el mercado está muy maleado y de hecho se está pagando menos que lo que se paga hace bastantes años. Pero bueno, este es el juego del mercado y tú tienes que saber si juegas a precio o no juegas a precio, si juegas Total. con un valor diferencial, si juegas a ir a licitaciones, si juegas a ir al sector privado, si juegas, cómo juegas, ¿no? Lo que está claro es que si quieres mantener esa lógica de innovación de la que hablamos, necesitas una cierta redundancia, necesitas tener personas con tiempo que puedan pensar, que puedan indagar, que puedan ver qué ocurre en el mercado, que puedan ver cómo están evolucionando las cosas, que puedan Total. entender las tendencias, etcétera. Antes has dicho una cosa que es muy interesante y que precisamente yo estoy trabajando mucho ahora en términos de lo que se llama construcción de futuros, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en el futuro desde la situación presente. Es decir, ¿dónde estamos ahí y cómo pensamos el futuro? Evidentemente el futuro, y esto es una máxima que todos conocemos, no se puede adivinar. Es incierto. Y menos mal. Es incierto. Sino que aburrido. Eso es. Pero se puede construir. Se puede construir sabiendo que nos vamos a tener que jugar con cada vez más situaciones inesperadas, más cisnes negros, más posiciones y bueno, y elementos que no preveíamos, ¿no? Total. Que pueden ser desde temas geopolíticos o temas de impacto climático que nos pueden afectar, ¿no? De muchas maneras. Y de hecho hay proyectos en los que estamos trabajando que tienen que ver con esto. Pero fijaros la diferencia que es si yo diseño el presente desde pensar el futuro deseable, ¿no? Por eso aquello de a qué estrella enganchamos el arado, ¿no? Sí. Es decir, un poco a dónde miramos, hacia qué futuro deseable miramos, sabiendo que muchas veces vamos a tener que cambiar la táctica, es decir, que el paso Total. que vamos a tener que dar es un paso a veces para adelante, para atrás, izquierda, derecha, pero que es hacia la osa mayor y no hacia otra estrella, ¿no? Es decir, el que sabemos que es hacia allá
y que para ir hacia allá vamos a tener que hacer muchos movimientos, que vamos a tener que parar, vamos a tener que repensar, Total. vamos a tener que redefinir nuestro modelo de negocio. Creo que de modelo de negocio tenemos que hablar mucho. Sí. Vamos a hacer muchas cosas, pero tenemos que tener un pensamiento de futuro, ¿no? Un futuro deseable. Y desde ese futuro deseable, pensar el presente. Esto no es fácil por varias razones, porque el presente en la precariedad muchas veces nos atenaza y nos condiciona y somos esclavos del presente. No construimos el presente nos construye. Total. Y esta es la gran faena que normalmente nos ocurre, ¿no? Y muchas organizaciones, por eso tienen la sensación de vivir con la lengua fuera, que nos pasa muchas veces, de que vivimos con la lengua fuera y con la sensación de que no somos dueños, no somos dueños de nuestro destino, ¿no? Queda muy literario. Sí. No somos dueños de nuestro destino, ¿no? Y perdemos la perspectiva de dónde aportamos valor, de dónde queremos aportar valor y Total. de qué queremos cambiar realmente de cara al futuro, ¿no? Y entonces estamos secuestrados por nuestros propios clientes actuales, por nuestras propias inercias actuales y por toda una serie de condicionamientos que nos acaban paralizando los músculos, ¿no? Y nos hacen que no nos movamos. Es complejo. Eso te puede pasar con 25, con 30, con 40, con 50 o con 60 años, ¿vale? Sí. Ventaja de ser más joven, bueno, uno tiene en general menos miedo, ¿vale? Menos miedo. Y también tiene menos cosas que perder. Cuando tiene pocas cosas, tiene poco que perder. Pues tiras. Cuando tienes más cosas, en teoría somos más conservadores, ¿no? Porque tenemos más cosas que perder. Y el miedo hay que gestionarlo, hay que saber que una cosa es la prudencia y otra cosa es el miedo. El miedo agarrota, el miedo imposibilita. Total. Entonces nadie puede ser emprendedor con miedo. Si alguien tiene miedo, no puede emprender. Bueno, yo creo que esto da para otro podcast también. Yo creo que el miedo va ligado... En general, todo el emprendimiento va tan ligado al desarrollo personal. Tenía un mentor que siempre me decía, año de emprendedor vale por 7 de humano corriente, ¿no? Porque al final estamos como continuamente enfrentándonos a miedos, a incertidumbres constantes, a decisiones rápidas que no te dejan decir, bueno, voy a tomarme 3 meses para ver qué hago con esto. No puedes. No, o sea, tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, que va tan ligado a eso, yo creo que el miedo es una mochilica con la que aprendes a convivir y que las cosas cada vez más gordas siguen pesando lo mismo, ¿no? Entonces, como que te vas por lo menos desde mi experiencia, como que te vas acostumbrando a esa gestión del miedo, de decir, que estoy acojonado de hacer esto, sí, que voy a analizarlo, evidentemente, que lo voy a hacer también. O sea, ya está. Lo que pasa es que una cosa es, insisto, la prudencia, todos hemos vivido también el síndrome del impostor, el pensar que estábamos haciendo algo que igual en realidad no sabíamos hacerlo, el enfrentarte a un cliente, a un auditorio, que, bueno, te da respeto, ¿no? Ese respeto es fundamental. Primero porque tienes que respetar a quien tienes detrás. Segundo porque ese punto de no sé la palabra, pero sí, un poco de duda, ¿no? De tengo que hacerlo bien, ¿no? De me enfrento a un cliente importante, quiero, o no tan importante, pero quiero darle lo mejor de mí, ¿no? Quiero darle mi mejor versión. Eso es bueno. Eso es bueno porque te hace ser exigente, te hace medir bien, te hace ser consciente de lo que sabes y lo que no sabes. Total. De también ser humilde y decir, bueno, mira, a esto no te puedo dar respuesta, o a esto sí, ¿no? O en eso te puedo ayudar, en esto no te puedo ayudar. Otra cuestión es el miedo que agarrota, ¿no? El miedo que agarrota es incompatible con el hecho del emprendimiento.
Si quieres emprender, tienes que asumir el riesgo como un factor natural de la vida, ¿no? Total. El riesgo y la incertidumbre. Particularmente la incertidumbre. Claro, hay una cuestión, esto cuando se habla de salir de la zona de confort, ¿no? Yo siempre digo, no se trata tanto de salir de la zona de confort como de ampliar la zona de confort, es decir, meter la incertidumbre como un componente natural de tu día a día. Si tú incorporas la incertidumbre de manera natural a tu día a día, incorporas la gestión del conflicto también como un elemento natural de tu día a día, incorporas muchos elementos que a la mayoría de la gente le generan desasosiego, lo incorporas de manera natural, dejarán de generarte desasosiego y simplemente forman parte de tu día a día. Es decir, sabes que te vas a encontrar con dificultades, sabes que te vas a encontrar con problemas, sabes que te vas a encontrar con no saber qué va a pasar contigo, es decir... Y aceptarlo. Y aceptarlo. Que es importante. Y poner medios así para gestionarlo. Correcto. Y poner medios porque si no, nos quedamos siempre en la misma. Eso es. Entonces, no es... se trata de asumir que hay una serie de elementos que son naturales, que luego tenemos que aprender a gestionar mejor, y esto yo creo que las generaciones más jóvenes lo hacéis mejor que los que somos más mayores, porque los que somos más mayores hemos crecido con la idea de que nos realizábamos a través del trabajo. Y es verdad que para nosotros el trabajo ha sido muy fundamental. En general, en mi generación da lo mismo, incluso los funcionarios. Es decir, muchos funcionarios con una altísima vocación pública que han trabajado mucho, que se han volcado porque creían firmemente en lo que estaban haciendo, ¿no? Ahora tenéis otra mirada del trabajo, tenéis una mirada diferente de la actividad económica, lo equilibráis mejor seguramente con otras facetas de vuestra vida, pero al final hay que saber que cuando tienes desarrollas una empresa, desarrollas un negocio, y especialmente en el sector cultural y creativo, que no es un sector fácil, no es nada fácil, vas a trabajar mucho. Tus vacaciones, si tienes responsabilidades, no van a ser como las de los demás. Es decir, el teléfono va a seguir activo porque tienes que responder al teléfono, porque tienes que mirar los bancos, porque tienes que atender a los clientes, aunque sea un momento en el que teóricamente no deberías, en el que vas a trabajar muchos fines de semana, en el que vas a hacer muchas cosas que es verdad que durante un tiempo no te va a importar mucho porque la pasión es superior, pero que luego también puede pesar. Y esto también debes de ser consciente. Entonces, el romanticismo también con el que a veces se aborda el tema del emprendimiento, también tenemos que matizarlo. Ser emprender es algo maravilloso. Es darte una libertad tremenda, es verdad. Puedes decidir muchas cosas, pero también vas a sufrir. Y hay que saber que vas a sufrir. E implica también la parte aburrida del negocio, porque claro, la parte de crear es súper divertida para todos nosotros. La parte ya de gestionar y de hacer las cosas rutinarias que hay que hacer, esto muchas veces es como mortal, pero es una parte fundamental. Yo que soy muy pesado con los sistemas todo el rato, a mí es una cosa que parece que me gusta hacer, me da de un para atrás horroroso, no me gusta. Pero con la reflexión que hacías antes de una conversación que tuvimos de trabajar pocas horas y tal, yo desde que empecé siempre he visto el emprendimiento como un interés compuesto. Es decir, todo movimiento importante, al menos, da igual que no sea tan potente a corto plazo, pero me tiene que ayudar a largo plazo. Es decir, o me tiene que generar más ingresos o me tiene que liberar tiempo. Son esas dos premisas. Entonces, yo muchas veces digo ahora, porque estamos en medio de un proyecto, pero es verdad que, por ejemplo, dentro de Evolution, ahora mismo no me implica más de 15 horas a la semana. No, estará por ahí, por 15 horas, ¿no? Y bueno, pues da bien. Pero claro, ha habido un curro detrás de sistematización. Entonces, yo siempre que veo el emprendimiento es
cuidado porque el emprendimiento nos puede hacer muy esclavos. Efectivamente, esta es la cuestión, ¿no? Es decir, que al final hay que también medir cuánto pagas por tu libertad, por decirlo de una manera, ¿no? Total. Es decir, sí. ¿Cuánta libertad pagas por tu libertad, de hecho? Saber comedir las expectativas económicas. Sí. Es decir, yo huyo mucho del discurso startup del pelotazo. Me parece... sigo viendo gente, sigo viendo personas que están metidas en el engranaje startup, que han empezado 1, 2, 3, 4 startups, no han sacado ninguna, pero siguen ahí como figurando como que son la leche y además se lo creen y tal, ¿no? Y luego alguno que ha conseguido, que le ha ido bien, ha pegado el pelotazo, lo ha vendido, entonces se mete en otra cosa, no sé qué, pero entonces ya no sale bien. Pero hay como un ecosistema que tiene mucho de ficción, A ver, ¿existen esas empresas? Sí, claro que existen, sí. Pero eso es una minoría entre... Y en el sector cultural y creativo son muy pocas. Sí. Es decir, nuestras empresas se basan en mucha dedicación, en poner ese foco muy claro de dónde queremos aportar un valor diferencial y en generar entornos, buenos entornos de trabajo, entornos amables, entornos humanos, entornos que no sean tóxicos. Qué mal hace cuando alguien tóxico entra en tu organización. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Todo también para otro tema. Y la importancia como digo, de tener claro eso, hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde quiero ir, sabiendo que no es fácil. No es fácil. Nope. Normalmente las historias de éxito se cuentan a posteriori, claro. Sí, claro. Se cuentan cuando han tenido éxito. Sí. Y normalmente hay una especie de recreación narrativa. Es decir, no siempre se cuentan las cosas como han sido. Se cuentan las cosas como se perciben cuando se ha tenido éxito. Es decir, da la impresión de que todo ha sido muy planificado, organizado, definido, y no es verdad. Ya, es verdad, sí. No es verdad. Es decir, muchas veces... no sabemos muchas veces lo que vamos a hacer la semana que viene. Eso es. Entonces hay mucho elemento de improvisación. Total. Hay mucho cambio de planes porque ha ocurrido algo que te obliga a cambiar planes inmediatamente. Sí. Y luego es verdad que sí que uno va conformando... Con la experiencia va conformando un mix de inteligencias, ¿no? Y aparece no solamente la inteligencia, digamos, más racional, aparece la inteligencia emocional, aparece la intuición, aparecen otras inteligencias que te ayudan a gestionar lo que haces, ¿no? Por eso hay veces que en tu entorno, a veces hay gente que no entiende tus decisiones, ¿no? Tú sabes por qué tomas algunas decisiones. O por qué ralentizas algunas decisiones, aun sabiendo que evidentemente pueden tener un efecto u otro, ¿no? Pero aprendes también a ver el momento de oportunidad, a ver el riesgo, los riesgos asociados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual nunca te exime del riesgo. Emprendimiento y riesgo van unidos, pero también es verdad que emprendimiento y libertad van unidos. Pues sí. Pues yo creo que esto es una muy buena manera de terminar el episodio de hoy. Así, con un mix de cositas de emprendimiento, un poco visiones, yo creo que en este bastante cercanas. Seguramente habrá algún episodio en el que tengamos visiones más diferentes, que mola precisamente para aprender y ver otras diferentes. Así que nada, nos despedimos por aquí y nos vemos en el siguiente. Bueno, hasta pronto. Chao.